Hace algunos meses atrás se puso en marcha una nueva regulación conocida como la ley FinTech, que abarca varios aspectos, varios distintos tipos de compañía. Uno de ellos, asesores financieros, también empresas que están manejando datos y que conectan. Hay distintas, hay como 7 o 8 categorías. Pero hoy día queremos hablar de la regulación a los asesores de inversión, a los asesores financieros, y cómo les impacta esta nueva regulación. Y para eso me acompañan dos personas. Andrés Martínez, socio líder de consultoría legal y tributaria KPMG Chile. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también Ricardo Bogair, socio de Rit Fabres Abogados. ¿Cómo estás, Ricardo? Mauricio, ¿qué tal? Oye, bueno, ¿qué dice? A ver, parto con Ricardo. ¿Qué dice esta nueva regulación? ¿Qué es lo nuevo que trae esta ley FinTech a los asesores de inversión? Mira, es algo nuevo, pero no tan nuevo, la verdad. Ya. En Chile estábamos bien atrasados en lo que dice en relación con la regulación de los asesores de inversión. Nosotros sabemos que en Chile existe esta ley de mercado de valores, la ley de sociedad anónima, hay muchas cosas que vienen desde los años 80 incluso, pero faltaba una regulación sobre asesores de inversión. Piensa que en Estados Unidos, después de la crisis de 1929, o sea, hace casi 100 años, se dictaron una serie de normas tendientes a proteger a los clientes, a los inversionistas del mercado financiero. Entonces ahí viene la ley de 1933, de la Securities Act, que es como la equivalente a la ley de mercado de valores nuestra, una ley de fondo que es de 1940, que es la Investment Company Act, y tenían también de 1940 la Investment Advisors Act. Y en Chile, la verdad, que nos gusta harto mirar a Estados Unidos, no teníamos una ley de asesores de inversión, y esto se empezó a poner de moda más o menos en la época de Felices y Forrado, que hacían estas recomendaciones a los inversionistas para que se movieran del fondo A al fondo E cuando venían los movimientos de tasa, etcétera. Y dio lugar a una primera ley, que fue esta ley de agentes de mercado del año 2021, que rápidamente fue derogada por la ley denominada FinTech, que es súper famosa y regula varias cosas. Y esta ley FinTech es bien novedosa, la verdad, porque no solamente regula a los asesores financieros y los obliga a incorporarse a un registro y ser sometido a fiscalización por la CMF, que era algo que evidentemente faltaba, sino que tiene un segundo capítulo que es muy relevante, que es de Open Banking o finanza abierta. Entonces la idea es que finalmente estos asesores de inversión puedan acceder a información de otros agentes del mercado como bancos, administradores de fondos, corredores de bolsa, para efectos de entender qué productos necesitan sus clientes y poder hacerles ofertas acordes a sus necesidades o a los productos que ellos tienen. Entonces, hoy día, la verdad que esa es una segunda fase muy relevante que se nos viene, pero hoy día en el mercado chileno el mercado legal o la industria financiera chilena está muy enfocada en implementar la regulación propiamente tal de los asesores de inversión, que se incorporen rápidamente a la industria, a la fiscalización de la CMF, que cumplan con registrarse y con toda la normativa que la CMF ha establecido para estos efectos, que es una norma bien compleja, tiene 180 páginas, la norma de carácter general 502, que la obliga a inscribirse, a mantener políticas de gestión de riesgo, control interno, a reportar, a llevar registro de sus clientes, de las asesorías que prestan a los clientes. Hay un montón de trabajo recurrente con el cual tienen que cumplir, que está en esta norma, que es un gran desafío para personas o empresas que se dedicaban a esta asesoría financiera y que hasta hace 2 años, 3 años estaban totalmente fuera de la regulación. Sí. Andrés Martínez, efectivamente, ¿cuál crees tú que es el objeto que más le importa al regulador con esta ley a propósito de asesores financieros? Porque acá hay recomendaciones, por ejemplo, acá también caen los influencers, ¿ah? Hay recomendaciones que quizás los clientes no entienden, hay manejo de datos que si es que no están manejados correctamente se pueden perder, información sensible, tu patrimonio, tu ingreso, en fin. ¿Cuál es el objetivo de esta regulación? Son varios los objetivos, pero como foco primordial, te diría yo, de los principios estructurales de esta norma, tiene que ver, lo primero, la transparencia del mercado, y eso es muy importante en los distintos ámbitos, como tú mencionabas, la transparencia respecto, por ejemplo, de la información que se dispone a los clientes o a los usuarios de este sistema FinTech en sus distintas capas. Tiene que ver con cuáles son las valorizaciones, cuáles son las carteras, qué recomendaciones se hace sobre la base de qué fundamento se llega a esa información, y obviamente que la fe respecto de esa información que circule sea la correcta, para que no sucedan situaciones... Que no haya engaño al final. Principalmente fraude, engaños, o también situaciones interesadas respecto a buscar cierto beneficio o alguna valorización respecto a algún instrumento, alguna cosa de manera mañosa, por así decirlo. Claro, porque lo primero se les dijo a los asesores, si usted quiere dar recomendación, acredítese, pase una prueba para poder mostrar de que sabe lo que está recomendando. Y después también les dice, cuando usted hace una recomendación, el cliente tiene que entender lo que le está recomendando, tiene que aceptarlo explícitamente, cosa de que no pase estas cosas que pasan.
Hay buenos y malos como en todas partes. O sea, hay gente que no está ni preparada, que tiene poca ética, que no sabe lo que está recomendando, que el cliente no entendió. Entonces, es parte de lo que se quiere resguardar también. Así es. Hay otros temas también que tienen que ver con seguridad de la información. La seguridad de la información también es un temazo dentro de esta regulación y se mira desde la perspectiva de que todo el ecosistema en que están incorporadas estas empresas, pensemos que el sistema fintech abre la puerta al sistema financiero, al mercado de valores, a las transacciones más importantes desde el punto de vista financiero, a un montón de empresas que estaban un poco ajenas a este mundo y hoy día están transitando, y estamos transitando respecto a este sistema, este ecosistema más digital. Entonces, mantener en los estándares, por ejemplo, que hoy día tienen actores del mercado que son más históricos, como los bancos, como los agentes de valores, las administradoras de fondos, que están más acostumbrados, tienen más músculos respecto a la protección de datos, respecto a cómo es el manejo financiero de todo este ambiente. La norma también está pidiendo un poco de eso a estos nuevos actores. Y ahí le está pidiendo justamente avanzar con protocolos claros, protocolos de recuperación, por ejemplo, de datos en caso de alguna falla, en caso de que algún sistema no funcione, tener sistemas de backup, tener un ambiente de control interno que les permita hacerse cargo de la gestión de este riesgo, que es el riesgo en el fondo de que alguna cosa ocurra en torno a la seguridad de la información. Entonces, eso también está presente. Adyacente a eso estaba entrando la ley de protección de datos, también la ley de protección de datos personales, que es qué va a pasar con toda esa información sensible de los clientes, de las transacciones, de las preferencias, cómo tratar eso también, con qué niveles de consentimiento, etc. O sea, hay un mundo que te diría que tiene que ver mucho de la seguridad, de cómo sentirse tranquilo de los usuarios de este sistema, que los operadores, cumpliendo esta regulación, cumpliendo estos estándares, estamos todos tranquilos y se mantiene la fe y la transparencia del mercado y la seguridad de la información que circula. Ricardo Bogair, bueno, los temas de la seguridad de la información pasan desde cuestiones como físicas, como por ejemplo tener una oficina que tenga control de acceso para poder registrar quién entró y quién salió. La llave es un mecanismo antiguo que no te permite tener ese traqueo. En cambio, la tarjetita magnética sí. Bloquear los computadores, no sé, pues tener claves distintas, cambiar las claves. O sea, hay un montón de... Yo trabajé en una institución grande regulada y tenía todas estas cuestiones que eran montones de barreras antes de que te robaran la información, pues no solo te la hackean, también te la pueden robar presencial. Entonces, pienso que hoy día la información en las empresas es el activo más importante que tienen, la información de los clientes. Entonces, no sé, en tu opinión, cómo lo está haciendo Chile al respecto. 100%, 100%. Es realmente el activo que tienen estas empresas que se dedican en este ambiente. Yo te diría que en general la industria financiera más tradicional, cuando hablamos de bancos, corredores de bolsa, administradores de fondos, especialmente en el mundo más bancario, hay bastante conciencia de la protección que se le debe dar a la información de los clientes, de los sistemas, la infraestructura más tecnológica asociada a la prestación de su servicio. Yo diría que ahí se ha avanzado bastante, el regulador ha estado encima, han habido eventos que han tenido que ser corregidos por los bancos. Aquí en Chile se te cae la página de un banco a fin de mes y la gente pone el grito en el cielo y el fiscalizador está encima. Entonces, ahí yo te diría que hay bastante conciencia. Ahora, en los asesores de inversión hay un poquito de todo. Yo creo que se está avanzando, se está aprendiendo. Hay una nueva ley, que es lo que decía Andrés, que fija un estándar mucho más alto, el estándar europeo en materia de protección de datos. Y los asesores de inversión en particular, yo creo que es importante que le pongan cabeza a eso. O sea, no solamente es, oye, ¿qué recomendación doy? Si es adecuado o no a las necesidades del cliente y cumplo con lo que me pide la CMF en torno a llevar registros, información y cosas, sino que finalmente exponen su responsabilidad y exponen el patrimonio de los clientes frente a escenarios donde la información sea mal utilizada, sea en el fondo liqueada en otras fuentes que no estén debidamente aprobadas o que no correspondan. Y finalmente también ahí es donde pueden verse expuestos a sanciones, a cancelaciones en el registro de asesores de inversiones y a eventuales demandas de parte de sus propios clientes o de las sanciones por parte de la CMF. Entonces, yo creo que ahí hay también una industria que hoy día se está desarrollando de proveedores de servicios de apoyo a estos asesores financieros que tienen la tecnología, se la están prestando a la industria financiera tradicional, la pueden ofrecer a los asesores financieros y que viene también de Estados Unidos. Nosotros venimos llegando a mi oficina en Reed Fabre, estuvimos la semana pasada participando en la FinTech Week en Londres. Ajá.
que fue súper interesante. Y te diría que uno de los principales temas que se discute hoy día de la tendencia mundial en materia de fintech y de asesores de inversión en general es justamente la protección de datos. O sea, acuérdate que el segundo elemento de la ley fintech es incorporar en el fondo a la industria tradicional con esta nueva industria de asesores financieros, y para eso el tema de la seguridad en el trato de los datos es clave. O sea, difícilmente un cliente va a querer que sus datos sean revelados a una nueva industria incipiente que son los asesores de inversión, enrutadores de órdenes o lo que sea, si es que su información va a estar expuesta a ser compartida con terceros que no tienen derecho a acceder a esa información. Claro. Otro tema súper grande, Andrés, tiene que ver con los conflictos de interés. La regulación de conflictos de interés, porque estamos viendo a propósito del romance de los dos ministros. Claro, conflictos de interés pueden haber siempre. Si acá la pregunta es cómo se regulan. Y uno de los temas que ha preocupado hace tiempo a la CMF es ese, a propósito de los influencers. O sea, los influencers, alguien famosillo llega y dice, compra esto. Ahí la pregunta acá es, ¿me lo está recomendando porque de verdad es bueno o porque alguien te está pagando? Entonces, no está mal que alguien te pague, solo quiero saberlo. Entonces, dime que esto lo estás haciendo por pago. ¿Qué otras cosas le preocupa al regulador, Andrés, respecto de eso, de los conflictos de interés? Sí, efectivamente el tema de conflicto de interés es bien transversal, ¿eh? No tan solo tiene que ver con este ámbito, pero particularmente aquí, como tú bien dices, el conflicto de interés siempre puede estar o puede haber un germen de conflicto de interés. Lo importante de eso es que se sepa y que se dé transparencia respecto de, al final del día, la actuación tanto del asesor de inversión, el influencer, quien sea, cuál es la motivación que está detrás de eso. Tiene que ver con un pago, tiene que ver con un acuerdo, con un canje, con lo que sea. Eso el usuario lo tiene que saber. Y esa es la manera que también esta norma lo que regula, lo que establece junto con otros estándares legales en Chile, es que se haga cargo de eso el asesor o el agente de mercado que participa en esto y diga, mira, yo en caso de conflictos de interés voy a decir esto, voy a declarar ciertas cosas, voy a saber, te voy a dar a entender antes cuál es mi situación respecto a la posición o a la recomendación que estoy haciendo. Y eso tiene que ser de manera muy clara, y ahí el foco de la CMF es muy específico respecto tanto a las instrucciones que ha dado, como también la posterior fiscalización que va a venir en esta materia. Entonces, claro, o sea, si un asesor le está recomendando a un cliente comprar un fondo mutuo cualquiera, es importante que el cliente sepa si es que tiene incentivos para vender ese fondo o no. Por supuesto. Entonces el asesor tendría que decirle, mira, a mí me están pagando por este fondo. ¿Ah? O pagando, o por lo menos declarar el conflicto de interés, de decir, mira, yo tengo un auspicio, estoy de alguna manera vinculado con este tema para que sepas que yo tengo un interés personal, directo, más allá de lo que es la mera recomendación de generar. Es que en los asesores de inversión se usa mucho el concepto de rebate, que es que te devuelven una parte. Claro. El fondo cobra una remuneración y parte de eso la institución se la devuelve al asesor. ¿Ah? Entonces al asesor le interesa vender ese fondo más que otro si es que gana más. Es parte de los conflictos. Justamente hay un conflicto de interés que digo, no es ni bueno ni malo, lo importante es declararlo y que se transparente al final del día y eso esté súper claro en el. Y ahí, como te digo, la legislación y la regulación es bien específica respecto de decir, el estándar es decirlo, mostrarlo y ser transparente respecto de esa. De hecho, con los influencers es bien interesante porque la norma les obliga a que cuando la recomendación, la asesoría que dan es pública, como que nace una recomendación por Instagram o por LinkedIn o lo que sea, tú tienes que decir si te están pagando o no te están pagando en el posteo. Así de directo. Bueno, y además parte de las cosas del cambio más importante quizás de esta regulación, Ricardo, es que hoy día para dar asesoría tú ya no puedes llegar y hacerlo, tienes que estar inscrito. Entonces eso es lo que creo que nos expliques. ¿Qué tiene que cumplir alguien para poder ser asesor de inversión, asesor financiero? Mira, la regla general es que para poder prestar el servicio tú te tienes que inscribir en el registro de prestadores de servicios financieros, que es un registro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, que no es solamente para los asesores, sino que son todas estas serie de nuevas actividades fintech que quedaron reguladas por la ley fintech. Y para ese registro tú tienes que entregar bien latera la información que hay que entregar, información legal, los datos de tu constitución, quiénes son, el plan de negocios, el modelo de negocio, etcétera, organigramas, etcétera, una serie de información que finalmente es revisada por la CMF, hace un control formal, pero también te revisa, tienes que pedir una segunda autorización, que es una autorización ya para, como entre comillas, iniciar la actividad propiamente tal,
La puedes solicitar todo de una o lo puedes diferir en 2 actos o solicitudes distintas, ¿te fijas? Pero ahí ya la CMF se mete en cuáles son tus políticas, tu gestión de riesgo, tu control interno, quiénes son las personas, tienen acreditados los conocimientos para prestar asesoría. Entonces, eso yo te diría que son como los grandes requisitos. O sea, todo lo que es previo a poder partir desarrollando la actividad, que es inscribirse y pedir esta autorización de inicio de actividades. Y después viene toda la obligación recurrente, que va a ser de fiscalización permanente por la CMF y que ante eventuales incumplimientos podría sancionarte o terminar revocándote tu autorización para prestar este servicio. Y hoy día, como yo les conté al principio, está esta ley del 2021 que regulaba la materia, entonces quedamos con normas que vienen de antes de la ley FinTech. Entonces hay asesores de inversión que están en proceso de inscripción, pero la normativa actual vigente les permite continuar prestando los servicios si es que solicitaron a la CMF su inscripción antes de febrero de 2024. Entonces tenemos entidades que los clientes van a decir, oye, mi asesor financiero no está inscrito, es ilegal. La verdad que no es tan ilegal, porque si solicitó la inscripción antes de febrero de 2024, está cumpliendo con la norma y tiene que esperar a que la CMF le dé el dedo para arriba o el dedo para abajo para efectos de... Ya, pero esa sería una buena recomendación para los clientes que tienen asesores de inversiones, preguntar que si están acreditados, si están no acreditados, si es que están inscritos, registrados. 100%, y no solamente para los clientes, hay muchos actores de la industria financiera que trabajan complementariamente con los asesores de inversión. Los asesores de inversión no son personas que se relacionan única y exclusivamente con clientes. Claro. Muchas veces a los corredores de bolsa, a los administradores de fondos, incluso a los bancos, llegan clientes asesorados por los asesores, o los mismos bancos y corredoras y AGFs contratan asesores para que le refieran y le traigan clientes. Entonces, en esa vinculación, todas estas entidades, incluyendo los clientes, que se relacionen con asesores que no estén inscritos, que no estén cumpliendo con la norma, finalmente se ven expuestos a que una mala asesoría por parte de estas personas pueda causar un perjuicio a los clientes y que puedan terminar siendo sancionados de manera indirecta por haber usado los servicios de estos asesores. Andrés, la CMF tiene 2 misiones que cuesta mantener en equilibrio. Por un lado tiene que regular, pero por otro lado también tiene que promover el mercado. ¿Te parece que está bien equilibrado esa relación hoy día? En relación con esta norma yo creo que sí, porque establece ciertos criterios proporcionales al tamaño de la actividad de inversión, a las carteras de clientes que manejan y a la complejidad de las operaciones que tienen. Entonces es como una escalerita que esta regulación va diciendo, mira, si usted es pequeñito, tiene pocos clientes, tiene una actividad que no tiene tanto impacto o potencial riesgo en el mercado, la vara de los requisitos y de los niveles de control son un poco más bajos. Y así se va escalando respecto a, obviamente, actividad más compleja, con muchos más escenarios de actividades y problemáticas también. Entonces, esta es una regulación que recoge muy bien ese principio de proporcionalidad y también da la oportunidad de que se vaya avanzando en esta industria de manera escalonada y de manera permanente en el tiempo, también avanzando con el negocio propiamente tal y con las distintas líneas que se pueden ir haciendo. Entonces, es una norma moderna en ese sentido, porque desde el principio también, y reconociendo un poco el ecosistema en que estamos hablando, el ecosistema fintech y digital, reconoce yo creo que de muy buena manera ese tema. Perfecto. Andrés Martínez, bueno, están KPMG, Reed Fabres y Altafit están organizando un seminario, vamos a participar los 3 y algunos más. El jueves vamos a hablar de esto. ¿Se pueden inscribir todavía? Todavía se pueden inscribir, la invitación está disponible tanto en las web, ¿no? En las web en los LinkedIn. Así es, así que para los que quieran ir el jueves, ahí estamos de dueños de casa, en un seminario bien interesante. Así y que súper interesante ir, los invitamos a todos porque la verdad va a estar el regulador. Eso no es tan fácil organizar acá, nos movimos bien. El equipo de Altafit logró convencer a una persona de la CMF para que vaya. Y yo creo que para los asesores de inversión es interesante escuchar de primera fuente qué es lo que está viendo el regulador en temas de asesores de inversión, cómo va el estado de avance e implementación de esta norma, dónde va a ir el día de mañana la fiscalización propiamente tal, en qué aspectos se va a enfocar. Yo creo que es muy interesante poder estar con la CMF juntos en un panel discutiendo estos temas. Jueves 8:30 de la mañana en las dependencias de KPMG se pueden inscribir gratuitamente en los LinkedIn de KPMG, de Reed Fabres y de Altafit. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos el jueves. Que esté muy bien. 9:59 casi.